Leamos Isaías capítulo 1, verso 11, con su tema, ¿qué pide Dios de ti? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Miqueas 6:8 dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dice, solamente hacer justicia. No es tanto que pida Dios, es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Dios lo que quiere de su pueblo, de su iglesia, de sus pastores y ministros del Evangelio es justicia, misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. Dios lo que quiere de nosotros es obediencia. Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. El Dios del cielo está cansado de la hipocresía de su pueblo. A Saúl Dios le dijo, ve y destruye a Amalec y a todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl fue a la misión e hirió a Amalec. Mató a hombres, a mujeres y a niños y a los animales flacos y de mala calidad, pero a lo gordo y de buena calidad no mató. Tampoco hirió a Agag, rey de Amalec, lo dejó vivo. Jehová Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no ha obedecido a mis palabras. Amalec no lo había dicho, o Amalec era digno de muerte, porque Dios ya lo había dicho, que sería borrada la memoria de Amalec de debajo del cielo, porque no quiso dar paso a Israel, sus parientes, cuando venían de Egipto, cansados con hambre y sed. Deuteronomio 25, 17, 19. Amalec era nieto de Esaú, pero no tuvo compasión de sus parientes, los israelitas. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios.
solamente a hacer justicia. ¿Cómo está la justicia en tu casa? Padres injustos, madres injustas, papás que golpean a sus hijos como si fueran sus enemigos, como animales. Yo lo vi con mis ojos, un hombre que golpeaba a su hijo pequeño como de 10 años. Este niño se arrodilló y le suplicaba: papito, papito, no más, papito, no más. Pero este hombre no le escuchaba hasta que su madre se lo quitó, lo cubrió o recibió algunos golpes, pero debía de hacerlo. Cada vez que me acuerdo de esto o de esta escena, tengo que llorar. Lo más triste es que es cristiano. Esposos que no valoran a sus esposas, las ultrajan, las maltratan y no piden perdón, ni a ellas ni a sus hijos. Y así llegan a la iglesia, oran, levantan sus manos y hacen palmas como gente que hubiese hecho justicia. Eso todo es perdido, porque Dios no oye a los pecadores. Así lo dice Juan, capítulo 9, verso 31. Mateo 5, 23 dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta la ofrenda. Esto para que Dios acepte su ofrenda y los diezmos. Así también, esposos, pidan perdón primero y luego vienen a la iglesia a orar para que Dios los escuche. Primero el perdón. Primero póngase a cuentas con su familia, con su casa o con alguien del trabajo, algún compañero. Póngase a cuentas primero. A cuentas con Dios. Y luego viene a ayunar, a orar, a gemir delante de la presencia de Dios para que sea escuchado del Dios del cielo. Isaías capítulo 58 y su verso 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Pero ¿dónde está la justicia? Maltratan a sus hijos, a su esposa, y no reparan el daño causado. Aprendamos de nuestro Dios. Él hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. Job 5:18. ¿Cómo puede una esposa herida servir? ¿Cómo puede traer a la mesa el plato que más le gusta a su esposo
si está herida y no ha sido vendada. Estos mismos son los que reclaman a Dios por sus ayunos, por sus oraciones. Isaías capítulo 58, verso 3 dice: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le reclaman a Dios. Mira, estos tan atrevidos no se han humillado ante Dios y quieren que Dios les responda sus oraciones, sus ayunos. Deberían saber que Dios no oye a los pecadores. Isaías capítulo 58, versos 5 y 7 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo curas y no te escondas de tu hermano. ¿Cómo es que decimos? Dile que no estoy. No te escondas de tu hermano. Hermana, hermano, no cometas pecado. La mentira es pecado de condenación. A la mentira la condena Dios. ¿Cómo es que vilmente pecamos? Y es más, involucramos a otras personas, a estas que le decimos: dile que no estoy. No te escondas de tu hermano. Suple la necesidad. Su hermano viene a su casa porque tiene alguna necesidad, porque necesita algún favor. No te escondas de él. Dice aquí la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra del Señor. Por ahí dice de una iglesia que cuando un hermano o una hermana están pasando por alguna necesidad, sus hijos lloran de hambre, estos acuden a su pastor y la respuesta es esta: mira, la solución está en sus manos. 3 días de ayuno. Vaya, ayune, ve. Pero esto no es lo que dice Dios a través de su palabra. Esto no es así, no es lo que dice Dios. Santiago 2, 14, 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día,
y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el que tiene necesidad? Darles, suplirles, proveerles, no mandarlos a ayunar. No mandarlos a ayunar, porque ¿qué sabemos cuántos días llevarán sufriendo por el hambre? Y mandarlos a ayunar 3 días, eso no es de Dios. A ellos hay es que suplirle la necesidad. Oseas 6, capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios lo que quiere es conocimiento de Dios. El creyente diezma, ofrenda, pero no conoce realmente a Dios. No conoce la magnitud del pecado. Una mujer preguntó, ¿y qué es adulterio? Vivía con un hombre casado y no sabía que el adulterio lo condena a Dios. Era simpatizante, no faltaban los domingos a la escuela dominical, pero no habían recibido enseñanza sobre el adulterio, estaban sin conocimiento. San Juan 17, capítulo 17, verso 3, dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya que Jesucristo a quien has enviado. Dios lo que quiere es conocimiento de Dios, que conozcan al verdadero Dios, que conozcan a aquel que les puede oír, les puede escuchar. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una iglesia que no tiene conocimiento de la palabra puede ser destruida. Su vida, su hogar, porque no tiene conocimiento de la palabra. Su familia, sus hijos pueden ser destruidos por falta del conocimiento. Por eso muchos padres abusan de sus hijos, abusan de su esposa, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento sobre esta conducta. Y dice la palabra de Dios ahí en Oseas, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus hechos. El sacerdote se había olvidado de Dios, de la justicia y de la misericordia. Había echado la palabra de Dios a sus espaldas. Había hecho a un lado el libro de la ley. Y por esto el pueblo de Dios
no recibía exhortación, no recibía enseñanza sobre el pecado. Y esto es lo que dice, o sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo puede una iglesia tener conocimiento del pecado si no recibe la enseñanza de que el pecado es condenado por Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento? En la enseñanza de la palabra. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo. Esto es lo que más le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo: que predique la palabra, que exhorte, que reprenda con mansedumbre, con doctrina. Gloria al Señor. El Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 13:15. El Señor Jesucristo aquí les está dando a los discípulos ejemplo de humildad. Él lavó los pies a sus discípulos para enseñarles la humildad, para enseñarles que su Señor se humilla delante de ellos a lavarle los pies. Él siempre enseña con el ejemplo. El Señor Jesús se caracteriza por la compasión. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Jesús mandó a la multitud a recostarse en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas
de los pedazos de pan. Y los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otra ocasión, con 5 panes y 2 peces, sació el hambre de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y recogieron en esta vez 12 cestas o canastillos llenos de pan, de los pedazos que sobraron. El Señor Jesús, su compasión es grande. Y Él lo hace y Él lo hizo para que nosotros también lo hagamos. Porque Él dice, ejemplos les he dado para que como yo os lo he hecho, ustedes también lo hagan. Dios lo que quiere es compasión. Compasión con el hambriento, compasión con el desnudo, compasión con el huérfano, con la viuda. El Señor Jesús también tenía compasión de las viudas. Lucas capítulo 7 y su verso 11 dice, Jesús llegó a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la ciudad, vio que unos hombres llevaban a un difunto a enterrar y una mujer que lloraba desconsolada y triste. Jesús inmediatamente se acercó a esta mujer y le dijo, mujer, no llores. Jesús la consoló y luego se acercó al féretro y lo tocó y le dijo al joven que había muerto, muchacho, a ti te digo, levántate. Levántate. El joven se incorporó, abrió los ojos y se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó vivo, se lo entregó a su madre. Esa madre que lloraba triste, que iba triste, porque es que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo, justamente cuando esta mujer llevaba a enterrar a su hijo. Y allí se glorificó y le hizo esta resurrección. Al Señor Jesús también le traían los enfermos, los cojos, los mancos, los ciegos y los paralíticos, y todos eran sanados por Él, porque Él tenía compasión de los enfermos. El Señor Jesús es ejemplo de justicia, de misericordia y de humildad. Filipenses capítulo 2, 5, el apóstol Pablo dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
El Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios. No se aferró a esto, no se vanaglorió, no se exaltó, no se tomó esta autoridad para herir a las personas, no, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto, Proverbio 22:9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente, porque dio de su pan al indigente. Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Cuando veamos al indigente, tengamos misericordia de él, porque no sabemos por qué llegó a ser un indigente, porque no sabemos qué problemas tuvo en su casa, porque no sabemos cómo fue su trato y a causa de esto tuvo que salirse a la calle y allí, como siempre, está a la mano las drogas, el pegante, y por eso llegan a ser indigentes. Por eso Dios dice que hay que tener misericordia de ellos. No los juzguemos, no juzguemos a nadie. ¿Por qué no trabajan? No. Hay veces que la necesidad viene por falta del empleo, porque este hombre fue echado del empleo, se acabó el empleo en la fábrica, en la oficina. Y por esto hay hambre en su casa. Y quizás un día tenga que pedir misericordia, tenga que ir a la iglesia, porque no hay otro lugar de un cristiano vaya a pedir sino la iglesia. No sería justo ir a pedir a la gente inconversa, porque ellos lo que harían era decirle, y no es cristiano, lo que ellos harían sería juzgarlo. Por esto, si un hermano o una hermana, como dice Santiago, tiene necesidad del mantenimiento diario, el lugar a donde debe ir esta persona es a la iglesia, a su pastor, a comentarle su problema, su situación. Y que éste no lo mande a ayunar, no lo mande 3 días a ayunar, sino que le supla la necesidad. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que nos habla Dios hoy, hacer justicia. Lo que está pidiendo Dios de nosotros. Él no está pidiendo holocaustos, Él no está pidiendo ovejas, camellos, no está pidiendo esto, ni vacas ni bueyes. Él lo que está pidiendo es justicia. Justicia con el necesitado, con ese hermano, con ese cristiano que por X motivo no tiene. Démosle a ellos, suplamos esa necesidad. Humillémonos ante Dios, humillémonos ante Él.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a cambiar, a ser diferentes, a escuchar la voz de Dios. Ayúdanos, Padre. Te pedimos, Señor, ayuda, Señor, porque solo no podemos hacer nada. Si no estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos hacerlo. Pero si estamos revestidos del poder de Dios y llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, tendremos la misericordia para hacerlo, el poder para hacerlo.